Hace poco vi en Instagram la anécdota contada de un misionero que estaba conmovido hasta los huesos, ¿no? Y que contaba la experiencia de un amigo suyo, también misionero, que había logrado entrar a China, la China comunista, y llegar a unos rincones muy apartados de una nación enorme, y llegar a una pequeña aldea en medio de ninguna parte. Y como este misionero había aprendido el chino, y además el chino específico de esta región, simplemente comenzó a evangelizar contándole a la gente en la plaza del pueblo, mientras se reunía más y más y más gente curiosa, digamos, primero curiosa y después interesada y después emocionada, la vida de Jesucristo. Y la vida de Jesucristo tal como la describen los evangelios, comenzando por el Evangelio de San Juan, ¿no? O sea, al principio existía Dios, el Dios que todos creemos en un Dios supremo, pero ese Dios mandó a su Hijo, y ese Hijo suyo se hizo hombre y se hizo uno de nosotros. Esto es lo que enseñó, ¿no? Básicamente la prédica cristiana, y después la muerte en la cruz y la resurrección como la victoria suprema que elevó a toda la humanidad. Entonces, al ver toda la gente conmovida y preguntando más y queriendo saber más del cristianismo y por qué Dios había hecho esto, por qué Jesucristo habría hecho esto, por qué un Dios que es todopoderoso se sacrifica por nosotros que no somos nada, ¿no? Tratando de entender, digamos, los fundamentos de nuestra religión, de la religión católica, del cristianismo. Esto llamó la atención del anciano del pueblo, ¿no? El término anciano es un término aquí un poco limitado, si ustedes quieren, porque en realidad es lo que podríamos llamar el líder del pueblo, pero ese liderazgo está ligado a la edad, a que es, digamos, una de las personas mayores, sino la persona mayor de la aldea, ¿no? Porque una de las cosas buenas de la cultura oriental es el respeto por los ancianos, el respeto por su conocimiento, por su prudencia, por la experiencia que tiene de la vida y sobre todo la serenidad. Si ustedes se dan cuenta, una de las cosas que va pasando con los años es que vamos perdiendo la impulsividad. Claro, en muchos casos esa es una energía necesaria y buena, digamos, para moverse para adelante, ¿no? Pero en otros casos esa impulsividad es la causa de la falta de prudencia y de los errores que se cometen, ¿no? Entonces, este anciano del pueblo, digamos, que era el líder, al ver, digamos, la reacción de los fieles, viene y hace preguntas mucho más precisas sobre este Jesucristo, ¿no? Y cuando escucha la parte de la muerte en la cruz por amor, ¿no? Y que siendo Dios, que había hecho milagros, que había demostrado que tenía el poder de sanar a los enfermos, de multiplicar los panes y los peces, de liberar a los endemoniados, y que era literalmente el Hijo del Padre, que escogiera morir siendo inocente y teniendo el poder de destruir, de destronar a todos los poderes que se habían confabulado para crucificarlo. Simplemente dice, la cara de este anciano iba cambiando, ¿no? Los ojos se iban abriendo de asombro, la mandíbula literalmente se le iba cayendo, ¿no? Y cuando le cuentan que resucita, que primero en la cruz dice, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Es decir, que en ese momento no solamente
no recurre a su poder para vengarse, sino que ni siquiera recurre a su poder para liberarse de una muerte injusta y utiliza su poder, es decir, su contacto, su conexión, el hecho de ser escuchado por el Padre, ¿no? que lo utilice, resulta realmente sorprendente. Y mientras el misionero seguía contando la historia de Jesucristo, básicamente, a este anciano, el anciano, digamos, termina de escuchar la historia después de hacer muchas preguntas, ¿no?, sobre la resurrección, especialmente, y lo que entiende, o sea, sorprendentemente para alguien que está escuchando algo completamente nuevo, es obvio que ahí había una gracia especial, ¿no?, que estaba acompañando, iluminando a este hombre bueno, a este anciano, a este líder, para comprender este misterio con el don de la fe, porque no olvidemos que la fe es una virtud teologal, ¿no? ¿Y eso qué cosa significa? Que como la esperanza y la caridad, las otras dos virtudes teologales, son un don de Dios, ¿no? Entonces, es verdad que hay una importante cooperación humana, el que no quiere creer no cree, ¿no? Pero es un don de Dios. El hecho de que nosotros creamos no es fundamentalmente un mérito nuestro. Por supuesto, todo lo que hagamos para incrementar nuestra fe es meritorio a los ojos de Dios, pero fundamentalmente es una gracia, ¿no? Entonces este líder estaba siendo bendecido por esta gracia y finalmente le pregunta, ¿y cuándo pasó todo esto? ¿No? Una pregunta curiosa, ¿no? ¿Cuándo pasó todo esto? Hace algunas semanas, hace algunos meses, el año pasado, ¿cuándo pasó esto? Y el misionero le responde, hace 2000 años. Y el rostro de asombro se transformó en un rostro de cierta decepción, ¿no? Cuando este anciano les dijo, ¿y por qué se han demorado tanto en llegar para contárnoslo? No, miren la pregunta, miren la sorpresa. Primero creo que demuestra lo poco que apreciamos la fe y haber nacido en la fe, haber sido educados en la fe o habernos vuelto a la fe, ¿no? Qué don enorme que nosotros creamos en estos misterios de nuestra salvación, del amor inmenso de Jesucristo, ¿no? Y lo redescubrimos cuando vemos que esta anécdota contada por este misionero, este hombre dice, ¿cómo puede ser que mi pueblo haya estado 2000 años sin saber esto, ¿no? ¿Por qué no nos hemos enterado antes? Entonces, eso nos pone, nos pone un peso sobre nuestra conciencia, hermanos. ¿Por qué? Porque el bautismo nos ha hecho, como han repetido los obispos de América Latina, desde, digamos, el encuentro de Aparecida, nos ha hecho discípulos y misioneros, o sea, somos seguidores de Jesucristo. Pero no solamente somos seguidores de Jesucristo, no solamente tratamos de llevar una vida acorde con los principios de Jesucristo, que nos lleva a tratar de encarnar a Jesucristo en nuestra propia existencia, sino también a anunciarlo. ¿Por qué? Porque es la buena nueva, la única buena nueva, la buena nueva más importante. Eso es lo que significa evangelio, ¿no? Evangelio, buena nueva, es la buena nueva. Y hay gente que está muriendo sin conocerla. Entonces, no todos estamos llamados a irnos a algún extremo del mundo, pero primero, los jóvenes que alguna vez se lo han preguntado, vuélvanselo a preguntar, si no es un llamado de Dios para ustedes. Y para el resto de nosotros es, ¿cuánto anunciamos a Jesús
en nuestra vida cotidiana. Cuando paramos en un lugar y vemos a una persona necesitada y tal vez no tenemos para dar una limosna para decirle, hermanito, perdóname, no tengo dinero ahora que darte, pero te ofrezco mi oración y te suplico que reces por mí, porque sabemos que pedirle a los pobres su oración, sabemos que la oración del pobre atraviesa el cielo con más fuerza que la sangre de Abel, nos dice el Antiguo Testamento, ¿no? La sangre del justo Abel, ¿no? Por eso es que tenemos que recordar nuestra misión constante, porque Dios nos va a pedir cuentas por ella, por la responsabilidad que recibimos en el bautismo y que luego confirmamos con, valga la redundancia, la confirmación, ¿no? Entonces, no dejemos pasar esta oportunidad, no dejemos pasar esta ocasión para que nosotros anunciemos a Jesucristo a tanta gente, ¿no? Y para que no nos volvamos mediocres y rutinarios con nuestra fe, ¿no? Ese gran converso del evangelismo, Scott Hahn, el gran apologista católico norteamericano, cuenta que cuando fue a una misa católica por primera vez, porque estaba en el proceso de conversión, porque su conocimiento de la Biblia lo iba llevando contra su voluntad del presbiterianismo al catolicismo, ¿no? Entonces, cuando entra a una misa católica, se da cuenta que toda la misa es profundamente bíblica y entiende todas las partes que muchas veces nosotros no entendemos, ¿no? Es decir, todos los elementos de la parte eucarística, o sea, no solamente de la liturgia de la palabra, que es obviamente la palabra de las Sagradas Escrituras, sino lo enraizado que estaba en las Sagradas Escrituras, la liturgia eucarística, la parte de la Eucaristía, cómo se conectaba con el Antiguo y con el Nuevo Testamento, él que había aprendido tanto de la Biblia, ¿no? Entonces él dice que él le daba ganas de comenzar a sacudir a los católicos que estaban ahí de rodillas o de pie, sacudirles y decirles, oye, ¿te das cuenta que esta parte se refiere a esta porción del Éxodo, a esta porción del libro de los jueces, a esta porción de los profetas? Y cómo estaba todo concentrado en esa celebración eucarística, ¿no? Y le rompía el alma, le partía el alma que él estuviera en esta éxtasis de consistencia entre las Sagradas Escrituras y la misa católica, y viera que los católicos, estaban simplemente asistiendo a misa y cuando terminaba la misa salían nada más, ¿no? Entonces, no solamente no caigamos en la rutina, sino acordémonos de que estas personas que están esperando hace 2000 años que se les predique el Evangelio son millones. Y todo lo que podamos hacer, desde ayudar económicamente al mundo de las misiones, como predicar el Evangelio a cualquier persona que esté a nuestro costado, no será suficiente para hacer justicia al tremendo don que hemos recibido. Que tengas un buen día.